Hoy vamos a hablar una vez más de Erich Fromm, aquel psicólogo de origen alemán, que también para muchos es un filósofo, y vamos a tocar este tema que empieza en la psicología y termina en la filosofía, en su pensamiento. Recordemos que Fromm nació en Alemania, era de origen judío, por lo cual con el ascenso del nazismo migra hacia los Estados Unidos, donde vive casi toda su vida y desarrolla sus teorías allí, hasta que sobre el final de su vida se muda a Suiza. Y allí es donde años antes de morir, muy poco tiempo antes de morir, empieza con una nueva idea, que es la de tener o ser. Para Fromm, todas las personas tenían dos orientaciones, dos modos de aferrarse a la vida. Una de ellas era el modo del tener y la otra era el modo del ser. Esto nos recuerda mucho a su primera etapa de la psicología, donde él dice que hay dos pulsiones primordiales. Una es la biofilia y la otra es la necrofilia, el amor a la vida y el amor a la muerte, las tendencias creadoras y las tendencias destructivas. Las diferencias principales entre ser y tener es estar orientado hacia las personas o hacia las cosas. Y las sociedades, no solamente los individuos, tienen preeminencia hacia esas cosas. Nuestra sociedad, por ejemplo, es una sociedad preeminentemente vinculada hacia el modo del tener. Nosotros creemos que poseemos todo. Tenemos un problema, tenemos insomnio, tenemos alegría, tenemos tristeza. Todo lo convertimos en posesión. Esta forma de posicionarnos ante la vida y nuestros semejantes, decía Fromm, nos da la estructura de carácter que predomina en uno u otro sentido. En el modo del ser, las personas se entregan a una conversación, manteniendo una vitalidad contagiosa, donde los participantes se ayudan el uno al otro a trascender el egocentrismo. De esa forma, una conversación no es un intercambio de mercancías, ya sea información, conocimiento, estatus. No importa quién tenga la razón en ese tipo de conversación, es simplemente conversar por conversar, no por intercambiar, como si fueran bienes. En el modo del tener, el conocimiento es una posesión y entonces sirve para pensar productivamente. Conocer significa tener una ilusión que nos da influencia sobre el mundo social, y el conocimiento es poder para quienes creen que lo poseen. En la religión, por ejemplo, también se ve el ser y el tener. Están las personas que creen porque tienen fe, y están las personas que tienen una actitud diferente hacia lo religioso, una actitud justamente de religarse, es decir, volver a ligarse con lo espiritual. Lo curioso es que casi todas las religiones, en sus orígenes, promulgan el ser y no el tener, aunque después sus creyentes son más bien inclinados a la actitud del modo del tener esa religión. Una forma de ir desde el tener al ser para Fromm era poder adquirir la capacidad de pensar críticamente, para lo cual era necesario, o es necesario, no dejarse influenciar por los medios de comunicación. Otra forma es tratar de que de ninguna manera tengan efecto los métodos de sometimiento de las ideas dominantes, las ideas que la sociedad acepta y que imperan sobre las comunidades, no debieran de ninguna manera tener un efecto sobre el individuo, porque nosotros podemos ver que en nuestra sociedad industrial moderna el egoísmo y la obsesión por tener y consumir son lo primordial. Bueno, es el mecanismo por el cual se mantiene. Si no hay consumo, la sociedad industrial pierde sentido. Fromm
decía que el hombre solo puede ser el mismo cuando es capaz de expresar sus potencialidades innatas, es decir, que lo que uno trae para desarrollar es lo innato, pero es difícil de llegar. Eso difícilmente ocurra cuando el objetivo es poseer la mayor cantidad de cosas. Si solo nos empeñamos en obtener posesiones, seremos un objeto más. Para ser, debemos dedicarnos a una actividad auténtica que no es otra que aquella que nos permite un pleno desarrollo de nuestras propias capacidades. Y para Fromm, el modo de ser tiene como requisito previo la independencia, la libertad y la presencia de una razón crítica, como dijimos antes. La característica fundamental es estar activo, y no en un sentido de una actividad exterior, de estar ocupado, sino de una actividad interior, del uso productivo de nuestras facultades, de nuestro talento, de la riqueza de los dones, ya que todos los seres humanos tienen algún don y algún talento. Esto significa renovarse, crecer, fluir, trascender una prisión del ego y estar activamente interesado en dar. Lo interesante de todo esto es que muchas veces creyendo que somos en realidad tenemos. Y esto ocurre mucho, por ejemplo, con personas que dicen, bueno, yo soy de tal y cual manera, y en realidad Fromm dirá, no, eso es egoísmo puro. Uno debería cambiar todo el tiempo. De esa manera el ser es algo que está en actividad permanente. El ser es una actividad, el tener es estático. Entonces, hay un ejemplo muy bonito que cuando él presentó el libro Tener o Ser, le fueron a hacer algunas entrevistas. Y entonces él describe la diferencia de nuestra sociedad en donde estaba tan volcada al tener. Y entonces el periodista le dice, bueno, pero usted cree tener la razón. Usted con este libro cree que tiene un conocimiento. Y entonces Fromm le dice, la verdad, inmediatamente después de que lo terminé de escribir, ya no me importaba si se iba a publicar o no se iba a publicar. Ya no me interesan ni siquiera esas ideas. Ahora me ocupo de otras que me interesan más. Y creo que este es el gran ejemplo en el sentido de que ni siquiera se aferraba a sus propias ideas, porque no las tenía él, sino que las dejaba, las soltaba, las daba a la sociedad. Y no le importaba si el libro se publicaba o si no se publicaba. Y de hecho, la entrevista fue para otro lugar, porque a él ya no le interesaba hablar de eso, que era el libro que se iba a publicar. Fromm tenía frases fascinantes, como por ejemplo que no es rico quien tiene mucho, sino quien da mucho, o que el ser humano siempre muere antes de haber nacido por completo. Luchaba contra la supuesta igualdad de los seres humanos, en el sentido de que igualdad era ser estandarizados como la sociedad industrial lo quiere. Él decía, no somos iguales, no al menos en nuestras capacidades, en nuestros intereses. Ahí tenemos que poder desarrollarnos libremente. Nos despedimos con una frase de él que dice, la avaricia es un pozo sin fondo que agota a la persona en un esfuerzo eterno por satisfacer la necesidad sin ni siquiera alcanzar la satisfacción.